Buenas tardes, mi nombre es Sandy Yadira Guillén Vera, estudiante de la Universidad UNEMI de la carrera Administración y Empresa en Línea. Voy a exponer sobre la segunda parte del trabajo sobre la prueba de hipótesis. Bueno, para este trabajo nosotros hemos obtenido dos muestras de dos grupos que elaboran en el CASMQ, que es el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito. El primer grupo es el UES, es el grupo de turismo, y escogimos 15 individuos. Este grupo también 15 individuos de lo que es el grupo del GATS. El grupo de turismo se encarga de las actividades de turismo y protocolo, a diferencia del grupo del GATS, que es el grupo de acción táctica y seguridad, que se encarga de los operativos un poquito más fuerte. A los dos grupos se les realizó una medición única de presión arterial al finalizar la jornada laboral, utilizando un terciómetro y siguiendo el protocolo de la OMS. Se registraron los valores de presión arterial sistólica y distólica sin nosotros para obtener la presión arterial media. Bueno, ahora sí vamos a analizar el caso. Para esto tenemos que hacer una tabla de frecuencia a través de la doble entrada. Para ello vamos primero a irnos a analizar estadístico descriptivo y vamos tabla cruzada. En la tabla cruzada lo que vamos a hacer es vamos a las pilas colocar la presión arterial media que ya hemos calculado, pero este es el agrupado que nosotros hemos realizado en la parte de abajo. Vamos a colocar el área. ¿Por qué se coloca así en la fila? Casi siempre se coloca quien tiene mayor categoría. En este caso, digamos, nosotros en el grupo de la presión arterial tenemos 4 categorías, a diferencia del área que tenemos 2 categorías. Vamos a casillas. En casilla vemos que esté señalado columna y total. Vamos a continuar y aceptar. Aquí podemos verificar que la tabla cruzada agrupada de la presión arterial podemos observar que está ya un poco más dividida y podemos ver los porcentajes. Vamos a hablar un poquito, analizar esta tablita. En esta tabla podemos darnos cuenta que en la categoría de normal tenemos el grupo del turismo con 2 individuos, que es el 80%. En cambio, en el grupo de seguridad GADC no tenemos a ningún individuo. Tenemos también el riesgo un riesgo de hipertensión. Tenemos que tanto del grupo de turismo tenemos a 3 individuos, del grupo de GADC de seguridad tenemos a 2 individuos que están enfocándose en el grupo de turismo, que es el 20% del grupo de GADC y el 13%. Y tenemos el área que es de elevado, o sea, ya se encuentra en un área elevada. Nos podemos dar cuenta que en el grupo de turismo no tenemos a nadie, pero en el grupo de GADC tenemos a 3 individuos en un área ya elevado, que es un poco preocupante. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis de las descriptivas de 2 grupos. Para ello vamos a ir a analizar el descriptivo, vamos a explorar, y aquí lo que vamos a hacer, vamos a colocar en lista de dependiente al PAN, pero el que tiene ya variable cuantitativa. Ya no utilizamos el agregado del PAN, sino el PAN que tiene variables cuantitativas. En la parte de lista de factores vamos a colocar área y listo. Ya tenemos aquí en estadístico muy bien y listo para darnos cuenta. Aquí vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un pequeño análisis de la tabla descriptiva. Vamos a enfocarnos en la media y la mediana de cada grupo. Tenemos en la parte de arriba ya dividido todo en una sola tabla de los 2 grupos. Vamos a la media del grupo de turismo. Podemos observar que en la media se encuentran en 95.7333 y la media del grupo GDA se encuentra en 112, 42, 22. Ahora ya tenemos aquí la tablita, tenemos la tabla en la cual nos vamos a enfocar. Podemos darnos cuenta que en el grupo de turismo su media es 95,7333
que se encuentra en el área normal. Su mayoría se encuentra en área normal. Tenemos el grupo de GAD que se encuentra en 112. Tenemos y podemos observar que se encuentra en área elevada. Ahora vamos a revisar la mediana. La mediana en el grupo de turismo tenemos que se encuentra en 95,0. Esto quiere decir que el grupo se divide en dos partes. El 50% está con 95 para abajo y el otro 50% está con 95 para arriba. La mediana desde AD se encuentra en 112. Esto quiere decir que la mitad se encuentra en 112 para abajo y la otra mitad en 112 para arriba. Muy bien, ahora sí vamos a hacer la prueba de hipótesis. Lo que podemos observar de esto, podemos utilizar la prueba de hipótesis de dos muestras independientes, pero para poder trabajar necesitamos saber qué tipo de prueba necesitamos realizar, sin paramétrica o no. Para ello, aquí en el archivo de Word, ¿cómo podemos verificarlo? Para poder verificarlo, vamos a tener que hacer una prueba de normalidad. La vamos a hacer, vamos a regresar al programa, vamos a ir a analizar estadístico descriptivo. Vamos a explorar en la parte gráfico. Vamos a darle clic en gráfico de normalidad con prueba. Vamos a dar continuar. Vamos a aceptar, bajamos un poco y podemos darnos cuenta aquí que se encuentra en la tablita de prueba de normalidad. Acá tenemos dos tipos de prueba, la prueba de Komorov y Smirnov, y también tenemos la prueba del Chak. Nosotros, para poder elegir cuál de estas dos pruebas vamos a utilizar, tenemos que darnos cuenta cuántos individuos tenemos en nuestra muestra. Nosotros tenemos un grupo de 15 individuos, ya que dice que esa prueba se utiliza para muestra de 50 hacia abajo, a diferencia de la otra que es 50 en adelante. Así que la que vamos a utilizar es esta muestra. Aquí tenemos que enfocarnos en la significancia que se encuentra en este lado y podemos observar la significancia. Tenemos de 0,759. Regresamos a nuestra tablita de WEC. Para la prueba de normalidad y la hipótesis nos menciona que los datos de la variable siguen una distribución normal cuando es mayor a 0,5 y los datos no siguen una dirección normal cuando es menor de 0,5. Como nosotros tenemos un dato que es mayor porque es 0,759 y también tenemos que es 0,98 es mayor, nosotros podemos decir que aceptamos y los datos de la variable siguen una distribución normal cuando es mayor a 0,5. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que vamos a seguir una prueba paramétrica, que podemos enfocarnos en este lado, pero para seguir tenemos que hacer la prueba de homosexualidad. En esta nos dice que igual la hipótesis que la variancia son iguales cuando es mayor a 0,5. Para hacer esta prueba vamos a ir al programa, vamos a ir a analizar, vamos a comparar medias y vamos a utilizar prueba de muestras independientes. Ya que es una prueba paramétrica, muy bien, aquí lo que vamos a utilizar el PAN, que es de la presión arterial media que teníamos calculando que es cuantitativa, no el agregado del PAN. Listo, tenemos el área en el que la parte de abajo tenemos que colocar el área y definimos los grupos. Tenemos grupo 1, grupo 2 y le damos continuar. A esto le damos a aceptar y podemos verificar en la prueba. A este lado podemos verificar que en la tabla tenemos que dirigirnos a
significancia de la prueba. La igualdad de la variancia tenemos la significativa, que es de 0,65, y nos dice que la hipótesis nos dice que las variancias son iguales cuando es mayor a 0,5. Como es 0,65 podemos darnos cuenta que es mayor, así que nosotros aceptamos que dice que las variancias son iguales cuando el P es mayor a 0,5. Ahora, para ello podemos ya realizar lo que es la prueba de dos muestras independientes, y nos vamos a enfocar a buscar primero la significancia bilateral que se suma de la varianza iguales. Podemos observar que la tenemos aquí, que es de 0,00. Entonces este numerito lo vamos a analizar. Llevamos hacia la hipótesis de la prueba de dos muestras independientes, que nos dice: las dos muestras independientes dicen que HO no existe diferencia entre el promedio del PAN del US con el PAN del GAC cuando P es mayor a 0,05 y H1 es existencia de diferencia. Si existe diferencia entre el promedio del PAN y el PAN del GAC cuando es menor a 0,5. Como tenemos número de 0,0, podemos decir que es menor, así que rechazamos a HO. Y lo que podemos decir es que si existen diferencia entre promedio PAN y US con el PAN del GAC cuando es menos 0,5, bueno, con esto nos lleva a una conclusión, es que la prueba de hipótesis para dos muestras independientes evidenció una diferencia significativa en los niveles de estrés laboral entre los grupos de turismo y seguridad. Un valor de significancia de 0,00 menor a 0,05. Esto confirma que los agentes del grupo GAP preservan niveles de estrés crónico considerables más altos que los del grupo de turismo, lo que refuerza la necesidad de aplicar estrategias de intervención psicosocial y mejora de condiciones laborales en este grupo táctico. Para ello nosotros hemos generado un plan de acción para el grupo. Nuestro objetivo general es reducir los niveles de estrés laboral crónico y prevenir las complicaciones cardiovasculares en los agentes del grupo mediante acciones integrales enfocadas en la salud ocupacional, emocional y condición laboral. Tenemos los ejes estratégicos y acciones que necesitamos realizar, que es la prevención y atención de la salud física. Tenemos la intervención psicológica, que se debe realizar la capacitación y fortalecimiento del clima laboral. Tenemos el mejoramiento de entorno institucional, y cada uno tenemos varias acciones que se debe realizar. En este plan de acción tenemos un cronograma sugerido para realizarlo para tanto un mes como para 2 meses. De ajuste vamos a tener unas pequeñas indicaciones del seguimiento que también queremos seguir. Para llevar este control, la reducción del promedio del plan, nosotros necesitamos bajar este promedio de la presión, de la reducción de promedio del al menos 45 puntos. Los porcentajes de asistencia a talleres psicológicos y médicos que tienen que ser mayor al 80%, niveles de satisfacción de los agentes medido por encuesta interna. Este es nuestro trabajo. De antemano le agradecemos. Este trabajo fue hecho en grupo. Muchas gracias.